Buenas noches, mi nombre es Matthew Ogden y les doy las gracias por estar con nosotros esta noche, el 23 de mayo del 2014, de la videoconferencia en vivo con el señor LaRouche en larouchepac.com. Él está en el estudio conmigo esta noche y también me acompaña Creighton Cody Jones, que forma parte del equipo científico de LaRouchePac, y tenemos una serie de preguntas para el señor LaRouche. Vamos a empezar con una pregunta que nos ha llegado de un contacto institucional, y es sobre un tema que sé que es de mucha importancia para el señor LaRouche. Dice lo siguiente: señor LaRouche, la reciente victoria arrolladora de Modi y el partido BJP en las elecciones de la India es muy significativa. Aunque el señor Modi ha sido prohibido de venir a Estados Unidos en el pasado, el presidente Obama inmediatamente lo invitó a visitar a la Casa Blanca. La Marina de Estados Unidos está viendo cómo profundiza la relación y la colaboración con la Marina de la India. Y aunque estas acciones no necesariamente definen una orientación política positiva a Estados Unidos, usted sí ha visitado India en muchas ocasiones, tuvo una relación muy cercana con la señora Indira Gandhi y con otros dirigentes de la India, incluyendo muchas figuras de seguridad nacional de India. ¿Qué tipo de relaciones Estados Unidos-India promovería usted? Bueno, para mí eso es muy fácil, porque cuando la señora Gandhi, Indira Gandhi, fue asesinada por los británicos, y eso es lo que pasó, su asesinato destruyó la continuidad de la revolución original exitosa que viene desde la independencia. Su padre había sido una figura muy significativa, pero ella era muy significativa, muy importante. Mi primer conocimiento de ella que tuve es cuando había sido una mujer más joven, casi una muchacha, y había sido recibida por figuras muy importantes en Europa, había estudiado en Suiza, y el gran dirigente de Francia de su época es una de las personas que apreciaba y decía: esta mujer es, y reconoció su capacidad. Ese es otro de mis viejos amigos que ha fallecido hace mucho tiempo. Pero yo tuve una relación muy cercana con ella, como lo tuvo mi esposa Helga Sepp-LaRouche. La visitamos en varias ocasiones, estuvimos en contacto con ella por varias razones, y cuando recibí la noticia de su muerte estaba en un juicio, y lo que pasó es que mis contrincantes se rieron del hecho de que mi amiga Indira Gandhi había sido asesinada. Esto ya les dice cómo son esas personas de esa región de Virginia que tenía contra mí en un juicio legal en ese estado de Virginia. Entonces, lo que sé, teniendo muchos amigos en India, y hay muchos todavía que sobreviven, pero los que conozco mejor son los de mis tiempos, y eso se remonta al periodo de antes de la guerra y después de la guerra. Ahora, lo que esto significa es esencialmente, con la victoria de Modi, su elección tiende a sugerir, porque en estos casos uno no sabe exactamente lo que va a pasar, pero la opinión de quienes conozco y de lo que yo entiendo del proceso me sugiere que Modi es un hombre que está dedicado de verdad para tratar de retomar lo que había sido la conexión interrumpida desde Indira Gandhi. Los hijos de Indira eran buenas personas, pero no grandes estadistas, y tuvimos varios problemas posteriormente. Instituciones en la India que siempre habían sido buenas instituciones, tuve relaciones cercanas con ellos,
como he tenido en otros países también, como en Japón. Tuvimos gente en Japón que cooperaron con nosotros en la cooperación en proyectos de desarrollo, como por ejemplo el grupo Mitsubishi, que cooperaron sobre el canal del CRA, otros que también querían abrir un nuevo canal de Panamá. Estos fueron de mis primeros contactos personales con empresarios importantes de Japón. Ahora, ¿qué significa todo esto? Lo que significa, si podemos asumir, porque Modi no había sido muy popular con los Estados Unidos ni con los británicos, lo que es un muy buen indicio. Lo que esto significa es que la India ahora bajo Modi, va a estar muy establecida como socio de Rusia y China. Y esto significa que las naciones más importantes de Asia y de Eurasia, las naciones más importantes, las potencias más importantes, si tomamos el tamaño de la población de la India y de China, y si tomamos las otras áreas relacionadas de Asia a esta área, además de la comunidad islámica, estas tienden a ser contaminadas por la influencia británica, y el caso de Arabia Saudita es el caso más criminal de estas orientaciones dentro de la comunidad musulmana. Pero esto quiere decir que ahora existe una integración entre China y Rusia, una integración muy funcional que ahora se extiende a África y otras partes del mundo. El hecho de que India entre de forma muy natural dentro de estas cuestiones, a pesar de la situación de Pakistán y otros problemas internos que tiene India, a pesar de esos problemas, ahora tenemos una buena parte, una gran parte de la población de este planeta que está en realidad, en parte, junto con Rusia y China, y ahora India y otros países de esa región. Así es que tenemos una buena parte de las potencias del planeta están donde están las grandes poblaciones. Segundo, el viraje en la región del transatlántico es que desde más o menos 1970 o aún algo antes, Estados Unidos, Sudamérica y Europa han estado en declive desde 1970 aproximadamente, desde el asesinato de John F. Kennedy en adelante, y luego el siguiente paso en 1971, cuando ocurrió la crisis y la economía de Estados Unidos. Desde 1971, la economía física de Estados Unidos ha estado en una tendencia consistente de declive, de la manera parecida a la situación de Europa central y occidental. Ha estado en una fase de declive también. Sudamérica también está en un proceso de declive. Desde ese momento, la parte occidental del mundo, la parte del transatlántico, ahora está en una caída fatal. Y la situación es ahora que si yo pudiera lograr lo que deseo en cuanto a la gente importante en posiciones de cargos en Estados Unidos que están de acuerdo con mis políticas, por ejemplo, las políticas que se asociarían con Bill Clinton hoy, hacia las que él tendería a acercarse, esas políticas que yo perfeccionaría porque he tenido una relación integral con ese presidente. Entonces tenemos una relación recíproca de una naturaleza muy curiosa, pero muy eficiente. Y ahora con Bill Clinton, que está retomando potencialmente la reactivación del Partido Demócrata, que hemos tenido bajo esta bestia que se llama Obama, la destrucción del partido, el hecho de que el Partido Republicano puede tener gente útil dentro del partido, pero la mayor parte del Partido Demócrata, si es que se aglutina, dado este odio que tiene
3/4 partes de la población en contra de Obama. Lo odian totalmente. Le tienen miedo, no lo quieren confrontar, pero lo odian. Y lo odian cada día más. Y lo que está haciendo ahora Keisha Rogers, y no hay que subestimar lo que el mundo conoce de ella y su campaña, porque fuerzas en todo el mundo entienden que Keisha como candidata, que tiene las calificaciones para ser la ganadora, si es que hay una elección justa, esto quiere decir que una selección para senador o senadora nueva de Texas significaría una revolución en la política de Estados Unidos. Ahora mismo estamos acercándonos a eso, y aun si ella no gana del todo, si se acerca a eso, es un factor significativo para todo Estados Unidos, desde la parte del norte con Canadá, pero especialmente el área donde hay escasez de agua en el oeste de Estados Unidos. Depende de un programa de agua que vamos a tener que desarrollar para abordar esta sequía, porque no podemos con Aguapa ahora, porque no existe el agua suficiente para eso, solo en Canadá o algunas partes en el norte de Estados Unidos, pero no se puede mantener un sistema de agua bajo estas condiciones. Vamos a tener que salirnos de la política verde, porque con la política verde no existe posibilidad de que Estados Unidos sobreviva. Y los británicos lo saben. Ellos son nuestros enemigos. El Imperio Británico es nuestro enemigo. Es el enemigo de todas las personas decentes en el planeta. Pueden haber algunos británicos decentes por ahí, pero la monarquía británica es una fuerza satánica y obscena. Y no exagero en lo más mínimo cuando digo una fuerza satánica. Porque Zeus, que es el autor del Imperio Romano y el autor también del Imperio Británico, también es conocido como Satanás. Y créanme, esta monarquía británica, especialmente la de la reina actual y su familia, es una fuerza satánica. ¿Cuál es su política? Reducir la población del planeta, provocar genocidio generalizado, inanición, destruir cosechas, destruir tierra para la agricultura, donde la gente puede vivir, con la intención de reducir la población de 7.000 millones de seres humanos ahora a menos de 1.000 millones. Esta mujer es satánica. Esas acciones y la intención que expresa para promover esas acciones son intenciones satánicas. Entonces, ahora lo que tenemos aquí es, en el área de Eurasia tenemos 3 naciones de importancia fundamental. Estas naciones clave representan en la parte oriental, en la parte de Eurasia, representan la base para la construcción de un nuevo desarrollo de la humanidad en este planeta, porque si nosotros en Estados Unidos hacemos lo que yo he propuesto, le he propuesto a Bill Clinton y a otros, la manera en que lo podemos hacer en base a 4 puntos basados en el diseño de Alexander Hamilton, que si nosotros en realidad procedemos a aumentar el potencial de la productividad físico-económica y aumentar la densidad de flujo energético para la población estadounidense, deshacernos del control que tienen los británicos de nuestra economía. Acuérdense, la mayoría de los presidentes de Estados Unidos fueron títeres de los británicos, siendo o piezas políticas directamente, agentes de ellos, como por ejemplo Woodrow Wilson, era un agente del infierno. Y también lo fue otro Roosevelt, Teodoro Roosevelt. También fue producto de los Estados Confederados. Y Teodoro Roosevelt fue desarrollado por ese genocida basado en Londres de los Estados Confederados.
existe todo un grupo de presidentes de Estados Unidos que o fueron cobardes, que se arrodillaron ante el poder y la influencia de los británicos, en un Estados Unidos corrompido por la aceptación de la doctrina de los derechos de los estados, porque ese fue el vehículo que utilizó el Imperio Británico para destruir y subvertir el interés nacional. Tomemos el caso de Wall Street. Wall Street es una institución que no debería existir. Sí, claro, hay bancos en Estados Unidos que son bancos comerciales. En la medida en que se les puede certificar, el Tesoro, el Departamento del Tesoro se los puede certificar, como lo hizo Lincoln en el caso de la Guerra Civil. Lo que hizo Lincoln, Abraham Lincoln, cuando fue presidente, hizo exactamente lo mismo que se hizo previamente por parte de Alexander Hamilton. Lincoln estableció que los bancos legítimos dentro del territorio de Estados Unidos, y esto es una parte decisiva de lo que estoy hablando aquí, bancos dentro de los Estados Unidos que cumplen con los requisitos de la Constitución de Estados Unidos no pueden ser responsables ante fuerzas internacionales, porque Estados Unidos es una unidad. Era la intención de que fuera una unidad, no una colección de estados independientes, no una unión federalizada, sino una federación para que los estados no pudieran llevar a cabo el libre comercio detrás de la espalda del interés nacional. Y Estados Unidos, desde John Adams y otros presidentes, ha habido gente que son agentes de fuerzas internacionales en base al argumento de que los estados tienen derechos independientes de tener relaciones internacionales detrás de las espaldas del Estado federal, el gobierno federal. Y no hemos tenido un buen presidente desde que Benjamin y Franklin y otros establecieron a George Washington. No teníamos un presidente adecuado para esta situación hasta que llegó James Monroe y luego John Quincy Adams. Y luego tuvimos presidentes malvados que eran totalmente agentes británicos. Alexander Hamilton fue asesinado por órdenes de la monarquía británica. Lo hicieron a través de la ciudad de Nueva York, que en ese momento ya era todo un pantano de traición, todos trabajando para los bancos británicos y otros. Y fue el comercio internacional bajo un sistema de libre comercio que le permitió al Imperio Británico tomar control de la economía de Estados Unidos, la economía interna de Estados Unidos, utilizando el argumento de los derechos de los estados en el comercio internacional. Entonces, la cuestión ahora es que si entendemos que tenemos que eliminar los derechos de los estados y decir que solamente existen derechos nacionales y cada estado tiene el derecho para participar en esos derechos nacionales, y el comercio no es entre los estados con los países extranjeros, sino es pasando por el instrumento del interés nacional de Estados Unidos, que fue la solución de Abraham Lincoln. Y fue el asesinato de Lincoln que se realizó de manera personal y directa por la monarquía británica. Ellos lo hicieron, organizaron el asesinato de Lincoln. Y lo organizaron en Canadá. Juntaron las fuerzas ahí y agentes de la Confederación, de los Estados Confederados, en Canadá, y crearon una serie de operaciones en lo que eran los Estados Unidos, incluyendo varios asesinatos, pero de la manera más prominente, el asesinato de Abraham Lincoln. El asesinato de Lincoln paralizó a Estados Unidos hasta que llegó otro presidente que fue asesinado, McKinley, para que entrara Teddy Roosevelt. Tuvimos un par de presidentes buenos en el siglo XX, dos nada más, que solamente tuvieron un periodo y uno fue asesinado antes de que pudiera cumplir con eso, hasta que llegó Franklin Roosevelt a la presidencia. Una vez que estaba muerto Franklin Roosevelt,
Wall Street tomó control, que quiere decir que el Imperio Británico tomó control. Y donde el presidente Roosevelt había negociado un acuerdo sólido con Stalin, ese cerdo, Truman, logró que entrara Wall Street para controlar la situación. Truman, bajo órdenes de los británicos, inició un conato de lo que iba a ser el principio de una tercera guerra mundial. Y la intención de Bertrand Russell, que estaba organizando esto, era lanzar una guerra termonuclear, una guerra nuclear en contra de la Unión Soviética y otras naciones. Y eso luego siguió con las actividades de Bertrand Russell y lo que él organizó para pasar de una guerra meramente nuclear a una guerra termonuclear. Y lo que pasó es que John F. Kennedy, como presidente, paró esa guerra de manera exitosa. Y por lo tanto asesinaron a John F. Kennedy por esa razón. Y una vez que lo habían asesinado a Kennedy, entonces su vicepresidente estaba muy temeroso porque sabía que él estaba en la lista. Y Kennedy, que había prevenido junto con un gran general, que también había sido eliminado por la muerte. Entonces esto creó un problema. Entonces luego el presidente mismo, el que era vicepresidente y se volvió presidente, Johnson, dijo, no puedo hacer nada porque veo que me van a disparar a mí dentro de poco si lo hago. Y luego ese presidente, Lyndon Johnson, no fue una persona mala, pero vio lo que lo rodeaba y de dónde provenía del grupo de Wall Street y los británicos. Sabía que no tenía posibilidades de ganar y por lo tanto entramos en una guerra grande en Indochina que el presidente Kennedy había prevenido. Entonces lo mataron a él para lograr la guerra en Indochina. Porque la guerra en Indochina no podría haber ocurrido a no ser que el asesinato de Kennedy lo hubiera posibilitado. Por lo tanto, el problema que enfrentamos hoy, como se ve ahora, que la presidencia bajo George Bush hijo, totalmente británico, un agente es totalmente británico, no son estadounidenses, no tienen lealtad para con Estados Unidos, son agentes británicos a la barata, muy baratos, controlados por Wall Street. Obama prácticamente viene del trasero de la reina de Inglaterra, y todas las cosas que llegan del Reino Unido vienen básicamente del mismo trasero. Entonces, si tomamos estas cuestiones en consideración y si podemos sacar a Obama del cargo, se le debería echar del cargo y echarlo y meterlo a la cárcel por dos cosas, para que no lo asesinen, porque no queremos que se le asesine de ninguna manera. Mucho mejor, es mucho mejor para los intereses de Estados Unidos es meterlo simplemente al bote por los crímenes que ha cometido y que sea un objeto de atención para recordarnos lo que es el mal, mostrando su imagen desde la cárcel. Y luego podemos regresar al asunto de ser de nuevo Estados Unidos. Y por esta posibilidad de desarrollo en el sector euroasiático que ejemplifica Rusia y China y ahora por India, con la posibilidad que se ve en esta nueva elección de Modi, esto quiere decir que tenemos una alianza internacional potencialmente entre naciones también con Europa, en Alemania, por ejemplo, donde la mayoría de la gente en Alemania se oponen a una guerra en contra de Rusia y otras naciones controladas por imbéciles
perversos se rendirán. Italia está lista para llegar a un nuevo acuerdo. Eso ya se está discutiendo, con la idea de restablecer la economía, el sistema económico, en base a una ley Glass-Steagall para Italia. Ahora, Francia podría regresar hacia una orientación tipo de Gaulle, que todavía existe en Francia, solo que los franceses es demasiado fácil comprar a los políticos franceses, especialmente cuando son los británicos que están a la compra. Bajo esas circunstancias, significaría que junto con Estados Unidos, si es que respaldamos, y el respaldo de Clinton ayudaría, para colocar al Partido Demócrata de nuevo en la orientación correcta de lo que debe ser Estados Unidos, dejando a un lado las direcciones extrañas en las que nos hemos movido. Luego tendríamos un periodo nuevo, porque un nuevo periodo de la historia significaría que la guerra, tal y como la hemos conocido, como guerra general, nunca jamás ocurrirá en este planeta. Habrán acciones tipo policíacas, donde es necesario para parar las cosas malas que ocurren, pero eso será la comunidad de las naciones que harán eso para imponer esas limitaciones. Pero ninguna imposición en contra de la soberanía de las naciones de otra manera. El propósito es tener una política económica que es consistente con la naturaleza del hombre. El hombre no es un animal, aunque al hombre se le trata como animal, como lo hace el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos. Trata a la gente como si fuera ganado para echarlos a la basura. Lo que hace Obama, que simplemente quiere eliminar a la mayoría de la población, los considera basura para matarlos en el altar de la reina de Inglaterra, el altar imperial de la reina británica. Ella misma lo dice, yo no lo digo, yo simplemente estoy observando lo que ella ha dicho. Así que nosotros representamos, si en Estados Unidos nosotros hacemos lo que debemos en tanto líderes y asumimos las oportunidades que se nos ofrecen, y si hay en el Partido Demócrata los líderes suficientes que entienden que esto se tiene que hacer, eso no quiere decir que los republicanos son inútiles. Quiere decir que el Partido Republicano tiene una actitud arrogante, y también eso es estúpido. Y una vez que ponemos todo esto en orden, van a ver que los republicanos en general van a respaldar esta dirección. Si juntamos de nuevo a los Estados Unidos en esta orientación correcta, como deberíamos poderlo hacer, en esa situación habremos terminado con la guerra, eliminado la guerra en el sentido de guerra general, habiéndolo eliminado del planeta, y habremos lanzado un periodo de aumentos de la densidad de flujo energético disponible a los poderes productivos de la humanidad. Habremos eliminado la política verde que está matando a la gente. Nada más de política verde. Queremos que haya cosechas y queremos que el poder del hombre aumente. Queremos que la densidad de flujo energético esté en manos de cada persona, que eso aumente. Queremos que la educación, los poderes intelectuales de la educación, los poderes no éticos del hombre, de creatividad, que eso aumente. Y decir nunca más, nunca, nunca más en este planeta. Permitiremos que a este planeta se someta a la tiranía del tipo que se conoce a veces como Zeus, pero también más conocido con el Imperio Británico y el Imperio Romano como el mismo Satanás. Y esa es la gran misión. Ahora, que la Marina de Estados Unidos y India cooperen con la Marina de China y otras fuerzas navales pueden ayudarse mutuamente para tener cierto orden en el planeta que nos permitirá cumplir con la siguiente misión, que es movernos hacia el espacio, que es lo que me interesa a mí. Y por eso estoy tan preocupado con el asunto de Vernadsky, porque el científico ruso Vernadsky ha abierto implícitamente las compuertas a la razón para el futuro de la humanidad, no solamente en la Tierra, sino en el vecindario.
en el sistema solar. Nosotros como personas, como especie, no tenemos las condiciones inmediatas para vivir fuera de la protección de la Tierra, pero tenemos dentro del planeta los medios para fortalecer los medios dentro del planeta, para controlar la Luna, para ventaja de todo el mundo, pero luego tenemos los medios, podemos usar instrumentos superiores para protegernos de los asteroides. Tenemos procesos más poderosos que el Sol mismo, porque tenemos principios de acción que tiene la humanidad, el hombre, principios de acción de fusión termonuclear que nos da más poder que el mismo Sol en el sistema solar cuando se aplica. Y por lo tanto, el desarrollo de los poderes del hombre para existir, para que el hombre en el futuro tenga el poder para controlar los peligros que llegan de lugares cercanos del sistema solar y más allá. El hombre es capaz de darse cuenta o de lograr cosas que ninguna otra criatura que conozcamos lo ha podido hacer anteriormente. Y es este concepto del hombre como un poder dentro del sistema solar que tiene responsabilidades correspondientes para apoyar y mantener el sistema solar, para cuando el Sol empieza a debilitarse, el hombre tendremos en nuestra mente el diseño para métodos de poder con los que podemos sostener al mismo sistema solar antes de que muera. Bueno, quiero hacer una pregunta sobre la monarquía británica. Hace algunas semanas, usted, señor LaRouche, había advertido que con la desintegración de su títere Obama, la misma monarquía británica se vería forzada a activar sus esfuerzos para provocar una guerra termonuclear de una manera mucho más abierta y directa en su propio nombre. Y esta semana hemos visto varios ejemplos de exactamente este cambio. La página de LaRouche PAC publicó un boletín de prensa esta semana que dice que la corona británica declara la guerra, que detallan nuevos ataques de Londres en contra de usted personalmente y que también implican y afectan candidatos asociados con usted, tanto Keisha Rogers como Michael Steger. Y a la vez, el heredero al trono británico, la corona británica, el príncipe Carlos, en una visita a Canadá, hizo un ataque verbal muy publicitado en contra del presidente Vladimir Putin de Rusia, donde comparó a Putin con Adolfo Hitler. Ahora, esto resulta que no fue una movida tan buena que digamos, ya que la familia real británica también tiene una historia de su familia engorrosa, embarazosa respecto a los nazis, y ya que Rusia perdió aproximadamente 27 millones de personas peleando en contra de Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Y ni hablar que son los británicos hoy que están respaldando abiertamente a neonazis en Ucrania. Así es que la monarquía ahora está recibiendo contraataques fuertes por estos comentarios y la atención global, incluso dentro de Rusia, por fin está enfocada sobre el enemigo apropiado, que es la familia real británica. La Cancillería rusa emitió una declaración donde expresaron su disgusto. Dijo, estas palabras dan una imagen pobre sobre el futuro monarca británico. Pensamos que el uso de los medios en Occidente por miembros de la familia real británica para difundir una campaña de propaganda contra Rusia como algo inaceptable, desdeñable y muy bajo. Es muy grave. Cada familia en nuestro país perdió a alguien en esa guerra, cierra comillas. Y el periódico ruso Pravda publicó un reportaje muy apropiado donde dice, bueno, si vamos a hablar de la familia real británica, el asunto de los temas nazis surge con ellos. Primero que nada, en el 2006, el joven príncipe Harry apareció en una fiesta como si fuera soldado en el ejército de Rommel con una suástica
Y tampoco hay que olvidarnos que el tío abuelo del príncipe Carlos, el rey Eduardo VIII, fue simpatizante de los nazis. Y luego, de manera muy significativa, hoy la publicación Rusia Hoy, Russia Today, publicó un reportaje que elabora en profundidad el pedigrí nazi del príncipe Felipe, educado en una escuela nazi, y cuyas hermanas todas se casaron con oficiales de la SS nazi y se juntaron al partido nazi. Y el artículo también cubre las acusaciones en contra del príncipe Carlos de que él estaba involucrado en el asesinato de su ex esposa, la princesa Diana, refiriéndose a la política reciente asesinato ilegal. Vamos a la pregunta. Quizás lo más significante de este artículo de Russia Today pregunta algo de manera muy apropiada y optimista, y que se la quiero plantear a usted. ¿Estamos ante la agonía del imperio y la monarquía británica? ¿Está agonizando? Yo esperaría que sí, y lo merecen. Y la mejor forma de hacerlo, mira, el problema que tenemos es que el pueblo estadounidense en general y la mayoría de la gente en Europa occidental son cobardes. Son cobardes porque han sido derrotados tantas veces y porque el sistema británico de dinero ficticio domina el planeta. Por tanto, mi política económica para los Estados Unidos, y sería una norma política muy exitosa si yo simplemente tuviera a mano lo que yo conozco y lo que he planificado, lo que yo propongo, lo que propongo hasta el momento, tendríamos permitiría llevar a Estados Unidos nuevamente a su soberanía plena, lo cual no tiene en este momento. Wall Street es un fraude. Wall Street tiene dos partes de la banca. Un elemento es la banca como tal. Bancos estatales, bancos nacionales. Pero el elemento especulativo de Wall Street, que se ha ensañado desde que se eliminó a Glass-Steagall, ha sacado del sistema estadounidense la capacidad. O sea que Wall Street siempre ha sido un instrumento especulativo de los británicos, desde aún antes de la Revolución Americana. O sea, los Tories, dentro de lo que más tarde vinieron a ser los Estados Unidos, siempre fueron agentes de los británicos, nunca fueron patriotas estadounidenses. Los intereses holandeses en Nueva York eran representativos de los intereses británicos, porque el sistema anglo-holandés era una sola cosa. La forma acostumbrada del sistema era de los holandeses, que cometieron genocidio por todo el mundo. Entonces los holandeses que crearon la maldad a lo largo de ese siglo, entonces le dieron los propios intereses holandeses, crearon lo que conocemos como el Imperio Británico. De eso es que se trata la masacre de los irlandeses. Lo llevaron a cabo los irlandeses, invadieron al Reino Unido y se fueron a Irlanda para llevar a cabo este tipo de masacre contra los irlandeses. Ahí es donde nace el Imperio Británico, que empezó con el genocidio de los irlandeses. Y a los escoceses tampoco los trataron muy bien, que digamos. Yo tengo ancestros que eran escoceses, y ellos sabían mucho de estos. Eran luchadores, era del clan MacFarlane. Y esos eran miembros de mi familia. Y tenemos el lado francés de mi familia, más que nada franco-canadienses, que también tenían bastante agallas. Mis abuelos eran gente con muchas agallas, por el lado paterno. Pero mi abuelo escocés, que más tarde se convirtió en un pastor protestante, y sin embargo salió
de una cepa de la caballería escocesa y viajaba con ese sable y todavía lo cargaba su sable, de que era principalmente era un miembro de la caballería que había pues sido voluntario para la Unión aquí durante la Guerra Civil. Y después que ganaron la guerra, la Unión ganó la guerra, es que se metió entonces al hombre. Él tenía un hombre que bebía mucho y mi bisabuelo cantaba sus sables y mi bisabuela se conjuró, se juntó, confabuló con el hermano de él, que era un capitán marino, para esconder el sable, porque el sable estaba amenazando a los pobres vecinos. Así que si logramos librar a los irlandeses y a los escoceses y demás de este bendito, maldito imperio británico, así que con frecuencia mis parientes eran voluntarios y apoyaban a la Unión durante el periodo de la Guerra Civil Americana contra la Confederación. Así que tenemos una tradición americana, que no solamente es una tradición americana, es una tradición de aquellos que vieron la causa de Estados Unidos como la causa de los pueblos europeos también. Es la tradición de la Revolución Americana, que se ve sus ecos en la época de Abraham Lincoln. Esa es la situación que tenemos hoy. Lo que necesitamos es un sistema que elimine la porquería, el desperdicio, que es el sistema británico monetarista. Tenemos que exterminar el monetarismo del planeta, especialmente empezando con Estados Unidos. No usamos el dinero como valor. Usamos las denominaciones que llamamos dinero para el comercio, de forma tal de que las cosas que son mejor pueden obtener un mejor precio que otras cosas que son menos. Este era el sistema que diseñó Alexander Hamilton. Y ese sistema, que es el sistema en torno al cual se establecieron Estados Unidos, ese sistema es lo que necesitamos restablecer. Y eso es lo que necesita el resto del mundo, el mismo tipo de sistema. Ya no más especulación. El dinero como tal. El dinero no tiene valor intrínseco. El único valor es su función como reflejo de las mejoras en las condiciones físicas de la productividad y en la vida. Si no significa más o mejor, no es verdad. Así que la especie humana siempre tiene que aumentar el poder de la especie humana en tanto especie humana sobre este planeta. Ese es el principio. Ese es el mismo principio de la vida. Solamente la especie humana es capaz de aumentar su poder sobre la naturaleza. Ninguna otra especie tiene la capacidad intrínseca de aumentar su poder en la naturaleza. Eso se llama química. Cuando se entiende la química como el aumento en la densidad del flujo energético que expresa la mente humana. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a mucha gente que no lo conoce. Y cuando los educamos y les damos un sabor de lo que esto significa, entonces podemos iniciar y mantener sobre este planeta un nivel de relaciones sociales entre las naciones y en las naciones que corresponda a nuestros propósitos. Bueno, Lynn, quisiera plantearte una pregunta sobre cómo logramos establecer los cambios que tú dices que son necesarios. Hubo un estudio que se emitió en abril, pero ahora es que está empezando a ser publicitado en la prensa y mucha gente está comentando, por ejemplo, Paul Craig Roberts. Fue un estudio que hizo un profesor en Princeton y hubo otro estudio de otro profesor en la Universidad de Northwestern. Y lo que hicieron fue hicieron un
sondeo de un periodo de 20 años de distintas encuestas de opinión popular sobre cuáles eran sus preferencias políticas, lo que la mayoría de la población quería económicamente, políticamente, y compararon la opinión popular, las preferencias populares, con lo que se estableció como la política durante el periodo, y lo que demostró es que la mayoría nunca obtuvo lo que quiso y llegaron a la conclusión de que simplemente es un puñado de élites ricas que son los que definen la política. Así que la conclusión de estos estudios es que Estados Unidos no es una democracia, de hecho somos una oligarquía. El problema es que mucha de la reacción a eso, o de reacción, por ejemplo, de Roberts y demás, es que esto se debe al derrumbe de los sindicatos, y tal vez pudiéramos restablecer el poder de los sindicatos si creáramos una iniciativa de trabajos verdes, que quién sabe, eso le daría nueva fortaleza a la clase media y demás. Pero como tú has señalado, la forma, meterse a verde no es el camino, al contrario, eso aceleraría el derrumbe de Estados Unidos, aceleraría la tasa de mortalidad. Así que la pregunta es que, ¿qué debe ser la dirección, la orientación en la que debemos proceder? ¿Cómo reconstruimos la clase trabajadora de Estados Unidos en el sector industrial? Y también algo más amplio, el estudio parece indicar que la opinión popular verdaderamente no tiene ningún poder, como tú siempre lo has dicho. Esto no es qué es lo que quiere el pueblo. Así que si no es la opinión popular, o la idea de que si tú logras obtener suficiente información e informar a la mayoría de la gente, eso va a lograr cambio, que no solo las cosas no funcionan así. ¿Cómo entonces, de hecho, cambia usted la historia? ¿O cómo es que ha cambiado la historia hasta este momento si no es a través de la opinión popular? ¿Qué es lo que verdaderamente hace le da la fuerza motriz a la historia? Tenemos un ejemplo de eso que ocurre con ciertos presidentes. Tenemos al presidente Monroe, quien entendía, y tal vez no de forma perfecta, la intención de Alexander Hamilton, o podemos llamarlo el mayor general Hamilton, porque antes de ser secretario del Tesoro, Lincoln simplemente adoptó las normas de Hamilton, que también eran los planteamientos de John Quincy Adams y las propuestas exactamente de John Quincy Adams y su estudiante Abraham Lincoln. ¿Y qué hicieron ellos? Crearon una nueva moneda completamente nueva, que es respaldada por un gobierno, el gobierno de la Unión bajo Lincoln, que no tenía dinero. Imprimieron el dinero y se llamaban pues billetes verdes. El principio de los billetes estadounidenses era el principio del diseño que había hecho Alexander Hamilton para la economía de Estados Unidos, que fue copiado para el gobierno de Monroe bajo John Quincy Adams, que creó un sistema de bancos que llamaríamos hoy día pues un sistema de bancos nacionales, o sea, un banco nacional con sucursales, que eran bancos que eran los instrumentos para la emisión de crédito, en base al principio de Alexander Hamilton, de que aumentar la productividad de las fuerzas de trabajo a través del avance del progreso tecnológico y a través del avance del comercio, o sea, la forma de movilizar bienes, mercancías más rápido y de mejor calidad, que este proceso permitiría el desarrollo rápido y exitoso de Estados Unidos y lo vimos con Monroe y John Quincy Adams. En ese momento, la misma persona, un agente británico, Aaron Burr, con financiamiento de los británicos y una camarilla de Nueva York, creó
un fondo de inversión para comprar la presidencia de Estados Unidos a través de la corrupción. Y lo que ocurrió fue que tuvimos un desastre. Una desintegración total de la Constitución de Estados Unidos que continuó haciendo época, tanto por lo llevó a cabo la gente que quería llevar a cabo este delito y presidentes que besaron el trasero de los británicos y sus agentes que querían para ganar la elección. Así que John Quincy Adams, que estaba estaba estrechamente vinculado con Lincoln, Abraham Lincoln, y fue con Abraham Lincoln durante ese periodo de guerra que fue el que puso en marcha estos planes, que dadas distintas familias de los exfundadores de Estados Unidos, los fundadores originales de Estados Unidos, y entonces empezaron a hacer lo que había que hacer, estos próceres. La Confederación, que no era más que una agencia controlada por el Imperio Británico. Recuerden que Aaron Burr, el tipo que se usó para financiar, para traer el dinero, para imponer la presidencia de Jackson y luego de Van Buren. Esto se hizo totalmente, fue hecho por agentes británicos con dinero británico. Compraron las elecciones. Destruyeron el sistema bancario de Estados Unidos. Destruyeron el crédito de Estados Unidos. Llevaron a Estados Unidos a la quiebra total con el gobierno de Van Buren. Así que no había nada que funcionara en cuanto a la presidencia hasta que llegó Abraham Lincoln. Así que Abraham Lincoln empleó el principio de Alexander Hamilton y emitió este papel moneda. Este papel moneda que emitió la Unión acabó con los diseños de los británicos durante la Guerra Civil de Estados Unidos. Así que el presidente Abraham Lincoln fue asesinado. No lo asesinó Aaron Burr, que ya en ese momento no contaba, sino gente que eran representantes de Aaron Burr, que se movilizaron como partidarios de la Confederación y fueron organizados directamente por la monarquía británica. La monarquía británica creó una red de asesinatos, y esta gente asesinó no solamente al presidente Lincoln, sino a otros. La maquinaria de asesinato que también controlaba, que también estaba controlada, entre otros, por el sobrino. ¿Saben de quién? Por el tío de Teodoro Roosevelt. Y entonces tuvimos este presidente entre medio de ellos, el Teodoro Roosevelt. Tuvimos un presidente en medio que verdaderamente no era un representante, y después vino un presidente que representaba directamente la Confederación, Woodrow Wilson, que organizó la nueva operación en contra de los negros y a otra gente, y organizó eso para tratar de resucitar la Confederación. De hecho, él reorganizó al Ku Klux Klan en una ceremonia que se llevó a cabo dentro de la Casa Blanca. Y el Ku Klux Klan en los 1920 fue peor que lo que el Ku Klux Klan había sido anteriormente. Por ejemplo, ustedes, por ejemplo, se mudaban de los estados del sur y entonces formaban organizaciones del Klan en Detroit, por ejemplo, en las industrias allí. Así es que se dieron las cosas. La solución entonces es reconocer de que tenemos los principios hamiltonianos y que si usted invoca estos principios, especialmente con esta idea de el comercio exterior, el principio tiene que ser absolutamente que Estados Unidos debe obtener una moneda nacional y un sistema de crédito nacional, no estado por estado. Más bien, cada estado debe tener su relación con el estado nacional por razones económicas y relacionadas, por comercio y demás. Por tanto,
no habrá ningún especulador extranjero que pueda funcionar en los Estados Unidos para socavar la economía de Estados Unidos. Esto significa, el primer paso, como lo he dicho, primero Glass-Steagall. Sin Glass-Steagall no tenemos la piedra angular para construir este asunto. Una vez que tiene a Glass-Steagall, que será entonces nuestra fundación, hay que establecer un nuevo sistema crediticio controlado como un sistema de crédito federal. Una vez que tiene a Glass-Steagall instrumentado, hay que tomar otro paso. Este paso debe establecer un sistema de crédito nacional, un sistema de banca nacional que funcionaría bajo la dirección del secretario de Hacienda. Este sistema bancario entonces sería el sistema crediticio de Estados Unidos. O sea, todos los bancos de Estados Unidos todos esos elementos de los bancos que serían especulativos, se les quitaría su poder. Usted ya no funciona. Esas partes de la banca, que es lo que llamábamos la banca mercantil, o bancas que funcionaban como bancos mercantiles, o sea, que hacen banca de verdad, esas cosas entonces las alentamos y las protegemos. Pero Wall Street simplemente los barremos. Uno simplemente los barre del camino, simplemente los erradica. No le damos nada. Mira, mi hermano, ya te llevaste todo, ya no te queda nada, ya no podemos dar más nada para adelante. Si hacemos eso, tenemos otros problemas, sin embargo. Tenemos una nación que está en quiebra. ¿Qué hacemos? Lo que hizo Abraham Lincoln. Creamos un sistema crediticio nacional con la papel moneda. Lo que ocurrió fue que la política de papel moneda de Abraham Lincoln acabó y quebró con todos los bancos extranjeros que estaban en Estados Unidos. Ya no tenían control sobre la economía interna de los Estados Unidos. De resultas, tuvimos el crecimiento industrial, el auge industrial y tecnológico en Estados Unidos jamás en su historia. Entonces, estos desgraciados se pusieron a tratar de meterse nuevamente a través de corromper a los próximos presidentes. Y así fue que perdimos eso. No, entonces nos tocó un buen presidente que fue asesinado en Buffalo, Nueva York. Y el muchacho confederado Teddy Roosevelt, el Teddy, el rebelde, este desgraciado. Y entonces empezó a destruir la nación y Woodrow Wilson destruyó todo. A Harding lo mataron, lo asesinaron. Supuestamente comió ostiones en el desierto, el gran desierto estadounidense, para ir a la costa occidental. Y lo mataron con ostiones. Yo no creo que haya ostiones a las velocidades que teníamos en aquella época en el desierto de Estados Unidos, ¿no? Y desde entonces no tuvimos más nada como presidentes que malvados, hasta que llegara Franklin Roosevelt. Tan pronto murió Franklin Roosevelt, que fue el mejor presidente, regresó la maldad de nuevo de Wall Street. Los vínculos británicos volvieron a surgir. Cuando Franklin Roosevelt tenía acuerdos para la paz en todo el planeta, un sistema de paz organizado en todo el planeta, en todas las naciones, apenas él murió, este desgraciado, que no tenía ningún nombre de medio, tenía simplemente una letra, ni siquiera tenía un punto después de la letra. Este idiota de Wall Street, del medio oeste, era un tonto, era un idiota. El Imperio Británico se adueñó de nuevo, y lo primero que hicieron, cuando terminó esa década de Truman, la presidencia de Estados Unidos se había entregado bajo este hombre muy perverso, Bertrand Russell, se había comprometido una guerra nuclear mundial.
a llevar a cabo una campaña para destruir a Estados Unidos a través de la persecución, de entrampamiento y fraudes con el macartismo. Dividió a la población entre los que eran gente que no representaba un riesgo para la seguridad y aquellos que representaban un riesgo para la seguridad. Y solo aquellos que les besaban el trasero, los que iban ricos, se les permitía participar. Y aquellos que no le besaban el trasero a los que tenían el poder, entonces no tenían el derecho a tener la clasificación de seguridad y no le daban oportunidades. El sistema educativo de nuestras universidades de Estados Unidos se convirtió en mierda. Y a mí me tocó al final de eso, en la educación que estaba recibiendo en la universidad, yo sabía que era una porquería, pero también sabía que todo el sistema era una porquería. Si había una o dos personas decentes entre el profesorado, eran la excepción, aunque no tenían mucho que ver con la sección de economía. Pero en cuanto a la ciencia, no había nada de ciencia en las universidades estadounidenses. Había aritmética, no ciencia. Y toda clase de aritmética complicada, pero nada de ciencia. Así que los cerebros de nuestros científicos se destruyeron con lo que se llamaba ciencia. Hoy en día tenemos gente que está encabezando científicos, programas científicos, pero no se les permite definir la política nacional. Hay idiotas que especulan con las cifras, usan los numeritos, salen con números decorados y le llaman a eso ciencia. Ahí no hay ciencia. Tenemos muy pocas personas en Estados Unidos que tienen las calificaciones para ser científicos entre aquellos que aparecen como científicos. Tenemos un poco y disminuye de nuestra población científica como tal, que verdaderamente tiene alguna capacidad de ser científica. Lo que significa para nosotros que nuestra política tiene que ser, tenemos una fracción minúscula de la población nominalmente científica en Estados Unidos al presente, porque desde el principio del siglo pasado, con lo que ocurrió en Francia y lo que ocurrió bajo la influencia de Bertrand Russell, se socavó la ciencia. Alemania fue la primera víctima. Toda la población alemana, bajo la ocupación y cosas parecidas, abandonaron la ciencia y también adoptaron la aritmética. En los 1920, para fines de los 20, las ciencias en Alemania había sido completamente destruida y había sido reemplazada por aritmética. Y esa es la situación que tenemos hoy día. Tenemos en Estados Unidos hoy un grupo minúsculo, un puñadito de lo que quiere decir la ciencia de verdad. Y eso es de resulta de ese gran cambio. Por eso es que Estados Unidos y también Europa Occidental ha estado en un proceso de decaimiento en cuanto a la capacidad de producir y de concebir. Y tenemos cada vez la población más estúpida, mucho menos cultural. Estamos degenerando a cada generación. Estamos en la cuarta degeneración en vez de la población estadounidense desde principios del siglo XX. Así que lo que tenemos que hacer es concentrarnos en grandes proyectos que recalquen el flujo energético de alta densidad, o sea, programas que cada vez sean más intensos que el propio Sol. Y esos programas serán los medios a través de los cuales restablezcamos en los Estados Unidos y lancemos los instrumentos claves que vamos a emplear para la productividad de alto poder, mucho más poder en términos de intensidad que el propio Sol. Y como Bernatsky entendía este proceso, la especie humana es singular, es única. La especie humana no la define el tiempo. La especie humana se define con el ritmo de la intensidad del flujo
la densidad energética del planeta, la densidad del flujo energético en el planeta. Lo que necesitamos es una sociedad que se oriente hacia los descubrimientos de verdad, hacia el progreso de verdad. Y eso es lo que eso significa de verdad. Yo sé que vamos a prolongarnos, tal vez no voy a hacer esta pregunta final, pero yo quisiera preguntarte, verdaderamente quería preguntarte lo que estaba diciendo sobre Vernadsky. Los tocaste el tema, así que voy a hacer una pregunta muy breve sobre el tema. Tú recalcaste que desde el principio del siglo XX la raza humana ha sido esclavo de un sistema de Zeus para la destrucción el intento de Bertrand Russell para destruir la ciencia. Durante el siglo XX es claro de que Vernadsky fue atacado directamente, que atacó a este sistema de Zeus, a diferencia de un sistema prometeico, en el cual la raza humana es una especie completamente distinta, que no es simplemente del dominio biológico animal, sino una especie que trasciende cualquier otra especie de criatura viviente. Y Vernadsky especialmente identificó la especie humana como una completamente distinta de la bestia por el uso del fuego. En un ensayo que él escribió en el 38 sobre el pensamiento científico como un fenómeno planetario, él escribe de forma explícita: yo creo que el Homo sapiens o sus ancestros más cercanos, formados no poco antes del periodo de la glaciación, en uno de los periodos más calientes. El hombre sobrevivió el frío severo de ese periodo gracias al gran descubrimiento que se hizo en la era paleolítica, el dominio del fuego. El descubrimiento del fuego parece ser el primer caso en el cual un organismo vivo domina y se hace el mayordomo de una de las fuerzas de la naturaleza. Sin duda, ese descubrimiento yace, como ahora lo vemos, como el fundamento del desarrollo futuro, el aumento futuro de la raza humana y las fuerzas que ahora posee. Así que claramente este era un concepto prometeico del hombre, de que el hombre, el dominio de las fuerzas de la naturaleza, que lo representa, su dominio del incendio lo hace único a él. Y este dominio del fuego es lo que permite aumentar la población y la productividad de la raza humana. Tú declaraste en esta conversación que tuvimos el miércoles, cuando tuvimos un informe semanal, que verdaderamente no hay ningún límite a la especie, del poder de la especie humana, y que debemos estar pensando no solamente en términos de ejercer nuestro dominio sobre el planeta, sino ser las personas que regentan el sistema solar en su totalidad y a la larga la galaxia y más allá. Dado ese marco, tal vez puedas decirnos algo, una palabra final sobre esta misión de progreso sin fin para la raza humana y cómo esto nos ha permitido transformar nuestras ideas de la mortalidad y la inmortalidad. Muy bien. Lo esencial es elemental. Primero, lo que ha aumentado es el poder del hombre, y eso se ubica en la química del individuo humano. El individuo no tiene nada que ver con el reino animal, porque hay una barrera, una distinción que ningún mero animal puede alcanzar, ni nunca podrá hacerlo. Los animales no tienen una noción del futuro. Esa es la diferencia. Ahora, ¿de dónde viene esta idea de futuro de la química? Llega en la química. Entonces, en vez de usar la idea del fuego en abstracto, algún medio, hay que pensar qué significa esto, porque quiere decir que el hombre, en realidad, biológicamente, al usar los principios del aumento de la tabla periódica de elementos, que vamos aumentando la densidad de flujo energético mediante el desarrollo del hombre. Así que el hombre se vuelve un
se vuelve consciente y una herramienta consciente que ningún animal conoce. Y esos son los poderes creativos de la mente humana. Ninguna otra especie o bestia fuera del hombre ha manifestado, no hay ninguna indicación que haya manifestado la existencia de esta idea, la existencia del progreso de la especie de este tipo, el crecimiento a niveles de capacidades cada vez superiores, solamente se expresa en la especie humana. Ahora, hay dos problemas en este sentido. Primero, la gente quiere pensar que puede medir esto en términos de la percepción sensorial, pero la percepción sensorial no es un instrumento competente, es nada más una sombra, pero no sustancia. Y hay que definir la sustancia. Esto nos lleva al asunto de la química, porque la química empieza, y la tabla periódica en la química empieza con una idea del siglo XIX, no del siglo XX, y ya en el siglo XIX se desarrolló la idea de la química. Era la idea de ver un orden de los elementos diferentes de lo que devino la tabla periódica y luego ver los grupos y establecer una tabla periódica a lo largo del siglo XIX. Entonces, en ese momento descubrimos que las acciones químicas que se corresponden a esos elementos, que se descubrió a finales del siglo XIX, que estos elementos entran de una forma organizada en órdenes de magnitud. Entonces, ahora, cuando tratamos de entender al hombre como especie viviente, nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la característica del desarrollo del hombre, de su desarrollo natural? Es el hecho que la especie humana tiene una capacidad a voluntad que no tiene ningún otro animal para crear el futuro mediante una intención consciente o una intención implícitamente consciente. Así es que el hombre siempre está mejorando, probablemente, su poder. Entonces vamos de la tabla periódica, como antes era, ahora hemos entrado a densidades de flujo energético superiores, lo que podemos llamar que son elementos que superan el proceso de la química misma. Esto quiere decir que hemos llegado mucho más allá de las capacidades de cualquier aspecto conocido de la química. Hemos entrado a la superquímica de aumentos de densidad de flujo energético y del contenido de la acción que el hombre puede controlar por la voluntad humana, y estas cosas ahora alcanzan en cuanto a los experimentos que se han hecho, aumentan y superan el poder mismo del Sol. La mente humana ha llegado al punto en su trabajo experimental donde el poder que despliega y utiliza el hombre como ciencia es capaz de diseñar ahora instrumentos cuyos densidades de flujo energético exceden la densidad del Sol. Y esto significa, y he aquí el meollo, que el hombre ha llegado al momento donde ya no creemos en la certeza sensorial, o ya no deberíamos creer en la certeza sensorial. Hay que reconocer que nuestra idea de la percepción sensorial es una ilusión, es una sombra proyectada por algo mucho más poderoso, que es la esencia del individuo. Eso es algo adicional. Es algo adicional, otra cosa, que es el proceso de invención que capacita y se ha demostrado en los hechos que el hombre es capaz de hacer con su voluntad de esta manera, aumentando las densidades de flujo energético. El hombre puede llegar más allá de la Tierra, como lo hizo Eratóstenes, al identificar el significado del Sol midiéndolo en la Tierra. Arquímedes nunca lo entendió. Él estaba buscándolo por mucho tiempo y la gente del Renacimiento tuvo que arreglar todo esto porque él había sido un idiota sobre esto. Y no bastó lo que había hecho. Pero Eratóstenes sí entendió de lo que se trataba, y él permitió que un Arquímedes medio tonto poder aplicar lo que él había descubierto para poder hacer un mapeo de la región del mar Mediterráneo, es decir, extendió la experiencia del Sol que él mismo había perfeccionado y lo extendió para que Arquímedes pudiera instruirse para ser un poco menos estúpido de lo que había sido hasta la fecha. Y esta fue
la transición de Eratóstenes y el genio de Eratóstenes al desarrollo de lo que devino el Renacimiento. Entonces, desde ese momento, la idea del aspecto espiritual de la vida, lo que nosotros denominamos espiritual, es un poder que reside dentro del ser humano, pero que en realidad refleja algo que el hombre no conoce a través de la percepción sensorial, sino nada más por lo que realizamos, por la práctica. Encontramos que podemos sintetizar, reflexionando sobre la experiencia y el progreso de la humanidad a través de la química, y la manera en que se mide esto es en la química a niveles superiores, cada vez superiores de química, y utilizamos la química como una pauta, un punto de referencia para esto. Pero la química se ve primero como si fueran objetos, pero la química no es un objeto, es un principio. Es el desarrollo de un principio que la mente humana puede lograr una vez que la mente humana, al igual que Eratóstenes, dice: no vamos a medir los acontecimientos en la Tierra, viviendo en la Tierra, sino que vamos a tomar la sombra que proyecta el Sol y vamos a medir el espacio más allá de la percepción sensorial en base a esa pauta. Así que es este germen de la ciencia que viene en ese proceso que se establece en el Renacimiento mismo. Esa es la fuente de la ciencia moderna. ¿Cómo lo ejemplifica? Por ejemplo, cualquier persona que no conoce que Kepler descubrió el sistema solar, esa persona no se le debería llamar científico. Cualquier persona que rechaza la autoridad de Kepler como el descubridor inicial del principio del sistema solar, ese es un idiota y no se le debería confiar los asuntos científicos. Bueno, dicho eso, vamos a concluir esta videoconferencia. Muchas gracias, Lynn, y también Cody, por compartir esta sesión conmigo, y gracias a todos. Sigan sintonizando y buenas noches.